¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Daniela Lozano, soy psicóloga clínica y el tema de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre las excepciones del secreto profesional del psicólogo. Es decir, cuándo se rompe esa confidencialidad entre paciente y psicoterapeuta. Además que también vamos a tener un invitado muy especial, el licenciado Manuel Medrano, quien es un psicólogo con muchísima experiencia en psicoterapia y que va a aportar mucho en este tema con un caso que atendió y cómo lo manejó. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con este tema. Primero, debemos comprender que el secreto profesional es un principio fundamental de la ética psicológica. Esto significa que tenemos la obligación de mantener la confidencialidad de nuestros pacientes. La confidencialidad terapéutica se dialoga con el consultante en la primera sesión, es decir, se aclara en el encuadre al momento de iniciar terapia. Es importante hacerle saber al paciente que puede confiar completamente en ti como su terapeuta y que todo aquello de lo que se hable y se haga durante la sesión será confidencial, porque eso afianza las bases para una relación terapéutica positiva. Las situaciones excepcionales que llevan a romper el secreto profesional del psicólogo son las siguientes. Número 1. Alguna situación que ponga en riesgo la vida del paciente o de personas cercanas a este. Si el paciente representa una amenaza seria de dañarse a sí mismo o a otras personas, el psicólogo estará obligado a informarle a la familia y o autoridades, dependiendo del caso, y tomar medidas para proteger la seguridad de las personas involucradas. Número 2. Abuso infantil. Los psicólogos están legalmente obligados a informar sobre casos de abuso infantil. Muchas veces nos encontramos con casos que llegan por sospecha de abuso sexual. En estas situaciones, el psicólogo debe indagar, recopilar y verificar sobre el abuso lo más rápido posible. Cuando el terapeuta encuentra que dicho abuso está sucediendo, es obligatorio avisarle a los padres. Pero si el abusador es alguien de la familia nuclear y ninguno de ellos hace algo, el psicólogo debe reportarlo ipso facto a otros familiares y a las autoridades correspondientes. Número 3. Maltrato a personas vulnerables, donde hay abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, etc. Los psicólogos están legalmente obligados a informar sobre casos de abuso o maltrato a personas vulnerables si tienen conocimiento de tales situaciones. Si el usuario revela que él o alguien que conoce está siendo víctima o victimario de abuso o negligencia infantil o una persona vulnerable, el psicólogo está obligado a denunciarlo a las autoridades. Número 4. Pacientes suicidas. Aquellos que sufren un trastorno depresivo mayor suelen presentar ciertas características como tristeza, desesperanza, pérdida de energía, pérdida o aumento de apetito, problemas para conciliar el sueño, pensamientos o actos suicidas, entre otros. Estos pacientes suelen tener crisis si no están llevando un tratamiento adecuado de psicoterapia y si no están tomando antidepresivos de la mano de un psiquiatra. Lo más indicado es que al notar ideas, planificación o actos suicidas, se trabaje con la familia y se le prepare para estar al tanto del paciente. ¿Qué se hace cuando ningún miembro de la familia está enterada de que el paciente quiere o planea suicidarse? En ese momento es donde se debe romper la norma de confidencialidad y avisar a los padres o familiares más cercanos. Número 5. Está la causa respecto al Código Penal y procesos judiciales. En ocasiones atenderemos pacientes que son referidos por algún juzgado o alguna institución de justicia. Esto significa que quizá en algún momento sea necesaria nuestra presencia en el proceso, por lo tanto se romperá el secreto profesional. En algunos casos, un tribunal puede ordenar a un psicólogo que revele información confidencial en el contexto de un proceso legal. Y número 6, consentimiento del paciente. Si el paciente da su consentimiento explícito para compartir información con un tercero, el psicólogo puede hacerlo según las pautas acordadas.
Muy bien, pues estos fueron algunas situaciones, algunos ejemplos en donde existe esta excepción a la confidencialidad con nuestros pacientes. Voy a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, al licenciado Manuel. Bienvenido, Manuel, y muchísimas gracias por estar aquí y por todo lo que nos vas a compartir. Pero antes, cuéntanos un poquito más sobre ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de todo quisiera agradecer a Daniela por en esta ocasión brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes comentando y platicando acerca de este muy interesante tema, aunque de cierto modo consideraría que delicado, ya que un mal manejo de este tipo de eventos puede dar como resultado consecuencias no gratas para el paciente, para el terapeuta o para terceras personas involucradas en este tipo de casos. Entonces, antes de todo me quiero presentar. Soy Manuel Medrano, psicólogo clínico, titulado por la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2018 aproximadamente, y llevo todo ese tiempo dedicándome directamente a la terapia clínica, a la psicología clínica, enfocado en la población de adolescentes y adultos, trabajando todo tipo de temas, todo tipo de trastornos, terapia de pareja, terapia familiar, modificaciones de conducta, estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a sus órdenes. En esta ocasión quisiera contarles un caso que me sucedió hace relativamente poco, pero antes de eso también quisiera hacer una recomendación y una sugerencia a todos mis colegas terapeutas, colegas psicólogos que nos dedicamos a este giro, también a los mismos pacientes, a personas que no están en un proceso también terapéutico, pero si quieren darse la oportunidad de hacerlo, y es justamente indagar e informarse acerca de los protocolos y procesos que se deben cumplir cuando este tipo de situaciones suceden, ya que hay algo bien importante a recalcar, y es que dependiendo la localidad, dependiendo el estado, dependiendo del país, las leyes pueden cambiar. Entonces eso también puede alterar, digamos, en los protocolos y en procesos de lo que se puede hacer y no hacer ante este tipo de casos y ante este tipo de situaciones. Obviamente nosotros los psicólogos trabajamos o estamos sujetos a las leyes y a las jurisdicciones de cada país, de cada estado, de cada localidad, como lo decía, pero incluso también podemos tener seguros ciertos protocolos, pero eso no quiere decir que sean vigentes en la actualidad, porque puede llegar a cambiar. Entonces eso también es bien importante, estarse constantemente informando acerca de este tema, pues para no llegar a incumplir con alguna regla o algún punto en el código ético, por ejemplo, y hacer una mala praxis también, y que, como les digo, tú, el paciente o quien sea, pues se vaya a llevar una mala experiencia, o que incluso pueda haber consecuencias legales para ti o para otras personas. Entonces sí es muy importante que se informen bien sobre cuáles son los protocolos y procesos a que seguir específicamente de cada localidad. Bueno, ahora sí el caso que les quería comentar. Rápidamente y poniéndolos en contexto, esta era una paciente de mediana edad que venía a terapia porque se encontraba en una relación tóxica, por llamarlo de alguna manera, en la cual ella quería generar y llenarse de herramientas y de estrategias, pues para poder salirse de esa relación, pues sin consecuencias tan graves, ¿no? Entonces se trabajó con la paciente, se le brindó de herramientas necesarias. Entonces ella tomó la decisión de por fin terminar la relación. La manera en la que ella procedió para hacer esto fue escribirle una carta o un mensaje más bien a esta persona, a su expareja, y mandársela, dando por hecho o dando el mensaje de que pues la relación se terminaba, ¿no? Esta acción la realizó un día antes de tener sesión conmigo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al día siguiente, la expareja de esta paciente, llega en estado de ebriedad y empezó a amenazar y a gritar afuera del consultorio. Empezó a hacer gritos, amenazas,
contra mí, contra la paciente, incluso contra la familia también, de hacernos daño, de agresiones físicas. Nos llovió una cantidad de insultos increíbles, así, ¿no? Entonces, justamente aquí fue donde yo decidí, pues, romper con el tema de la confidencialidad. Paréntesis, desde yo mucho antes, con cada paciente siempre les pido por lo menos 3 contactos de emergencia. ¿Y cuáles son este tipo de emergencias? Entre muchas cosas, es el tema de si te haces daño, te quieres hacer daño tú mismo, tú misma, o si alguien más corre o está en peligro, perdón, su salud física, mental o social, ¿no? Entonces, en este caso, como ya había amenazas directas, violencia psicológica por el tema de los insultos, temas de amenazas en cuanto a nuestra salud física también, porque incluso llegó a temas de muerte contra mí, contra la misma paciente, contra la familia de la paciente. Entonces, aquí es donde justamente por obvias razones decidí, tomar esa decisión. Entonces, aquí es justamente se le comunicó a la paciente. ¿Y cuál fue la manera en la que se procedí? Primero, se le comunicó a la paciente, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que en un principio yo te comenté que ante este tipo de situaciones pues se tenía que romper esta confidencialidad? Bueno, pues está pasando. Hay una persona afuera, está en estado de ebriedad, que está constantemente amenazándonos, por lo tanto se tiene que hacer en este caso. Entonces ese fue el primer paso. El segundo paso fue el tema de la contención, ya que en ese momento la paciente estaba muy preocupada, angustiada, tenía un tema de ansiedad también, miedo obviamente por qué es lo que le puede pasar a ella, qué es lo que le podría pasar por su familia. Entonces, quieran que no, también uno siente miedo y siente temor ante ese tipo de situaciones. Entonces se empieza por uno, ¿no? De que, a ver, cálmate, Manuel, primero, y luego ya, el tema de la paciente, vamos a relajarnos, vamos a tratar de enfocarnos en lo que tenemos que hacer a partir de este momento. Y que fue lo siguiente, una vez ya tranquilos los dos, fue, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a la policía, que fue lo más próximo que se nos ocurrió. Entonces, en ese caso, hablamos a la policía, se le comunicó la situación a quien nos atendió la llamada y a los minutos llegó una patrulla. En cuanto se acercó la patrulla, pues ellos se percataron de la situación porque pues era constante los gritos de esta persona. Entonces se acercó la patrulla, esta persona vio que las patrullas se acercaban y decidió retirarse. Entonces aquí es donde tanto como yo como la paciente pues se les comunicó a los policías de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo, sin entrar en tantos detalles, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, los policías, nos recomendaron, nos sugirieron de que, bueno, pueden levantar ustedes una denuncia contra esta persona porque nosotros ya tenemos, ¿cómo se dice? Que el delito está ocurriendo, nosotros lo vimos, por lo tanto pueden denunciar, levantar una denuncia de, ¿cómo se dice? Amenazas o de acoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ese fue el paso siguiente, ¿no? El tema de comunicar a la policía. Después, una vez que los policías se retiraron, fue, ¿sabes qué? Pues esta situación también involucra a demás personas, por lo tanto, para tu seguridad, para la seguridad de tu familia en este caso, pues es recomendable también comentarle la situación, ¿no? Entonces la paciente en total acuerdo fue, ¿sabes qué? Pues sí, coméntales para yo sentirme segura y obviamente para que ellos sepan de lo que estaba pasando. Por lo tanto, en ese momento se tomó los contactos de confianza, que en este caso era familia cercana de la paciente, se habló con ellos, se les pidió que por favor vinieran de emergencia al consultorio, obviamente no alarmándolos y diciendo que la paciente está bien y que está aquí en el consultorio, simplemente se quiere hablar de una situación importante con ellos, ¿no? Entonces ya llegan los familiares de mi paciente y les comento de que, bueno, esta situación se dio por esto, esta situación está pasando, esta persona llegó así. Entonces ahí se les comentó, volviendo al tema, no dando tantos detalles que puedan poner pues también en riesgo de otro tipo de detalles de la vida de la paciente, ¿no? Entonces se les informó a los familiares también. Entonces se les comentó también acerca de las denuncias que podía hacer la paciente
Y así fue como procedió. Ella levantó una denuncia, después se le levantó una orden de alejamiento para esta persona hacia la paciente, y al final esta persona pues ya no se comunicó, ya se alejó totalmente, y pues al final el resultado en este caso fue benéfico pues para la paciente, para la familia, que hasta estas fechas pues se sienten seguros de que no va a pasar a mayores. Obviamente en uno también se resiente este tipo de situaciones porque, por ejemplo, ese caso yo lo veía, o ella lo veía, de 9 a 10 de la noche. A veces yo salgo del consultorio también a las 10 de la noche, con cierto temor, ya no tanto como antes, pero también con cierta espina de que puede estar aquí, me puede estar esperando, lo que sea. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero así fue como la forma en la que al menos en este caso yo procedí con una situación. Me han sucedido situaciones similares, claro, pero volvemos al tema, cada situación va a ser diferente, por lo tanto hay que indagar, hay que investigar de que con quién estás hablando, con quién estás trabajando, cuáles son las redes de apoyo de la persona, del paciente, cuáles son los protocolos a seguir, por ejemplo, y cuál es la forma de intervenir en estos casos. Entonces, así es básicamente como yo trabajé. Considero yo que la manera en la que intervine, al menos en esa situación, fue benéfica para todos, ya que no pasó a mayores consecuencias, más allá de las amenazas, más allá de los insultos por parte de esta persona, fuera del caso como tal, porque al final la paciente cumplió su objetivo, que era salirse de esa relación tóxica, pues. Entonces en ese caso se cumplió, pero vaya, esto como era ajeno a, pues entonces en el momento se tuvo que generar la estrategia. Por lo tanto fue un rápido, calmándonos todos o tratando de no tomar decisiones impulsivas con los sentimientos que tenemos en ese momento, de miedo, de angustia, de lo que sea. Por lo tanto, los resultados fueron buenos, fueron interesantes, y así es como intervine, volvemos al tema, en este caso. Manuel, pues qué interesante todo lo que nos compartes sobre este caso que atendiste, y la verdad de mucho aprendizaje. Es algo que no solo ayuda a los psicólogos pues a tener esta información, el que lo aprendan, lo recuerden, sino que también lo apliquen cuando sea necesario. También ese tema va dirigido al público en general. Claro que estas situaciones son muy especiales y por esa misma razón el psicoterapeuta rompe el secreto profesional con el fin de proteger y brindar el mejor servicio. De lo contrario, el psicoterapeuta no debe romper esta confidencialidad. Entonces, pues, muchas gracias, licenciado Medrano. Por favor, compártenos tus redes sociales, tus datos, para tener más información del tema, para consultas contigo y para que la gente pueda conocerte y vean tu contenido. Por favor, y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias de nueva cuenta a Daniela por en esta ocasión brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes platicando acerca de este muy interesante tema. Les dejo mis contactos por si quieren acercarse. Tengo 2 páginas de Facebook, una se llama Psiconectar, la otra se llama Psicólogo Manuel Medrano, en las cuales son mías, contesto yo directamente. Entonces si quieren acercarse a alguna duda que tengan, algún comentario que tengan, algo que quieran comentar, están en todo su derecho, sean bienvenidos. Los estaré esperando por si también se quieren acercar a terapia conmigo y obviamente con Daniela, que se las recomiendo bastante. Entonces pues los estaré esperando. Otra vez muchísimas gracias y pues bueno, sean felices, y si no saben cómo o no pueden, pues vengan a terapia.